Muy bien, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar el trabajo de nuestra sesión número 5 que corresponde al tema de la estática, ¿verdad? Bueno, el día de hoy entonces empezamos a ver este tema interesante conocido como la estática, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces empezamos a trabajar el tema de hoy, la estática. ¿Qué nos dice la propiedad? Debes saber que la estática estudia el equilibrio de las fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de estática, dice la propiedad que es parte de la mecánica en realidad, que estudia, dice las condiciones, el equilibrio de los cuerpos. Ahí está. Entonces, hablar de estática es hablar del equilibrio de los cuerpos. ¿Quiénes logran los equilibrios en los cuerpos? El equilibrio en los cuerpos, señores, lo logra, dice la condición, una magnitud, pues llamada fuerza, ¿no? La fuerza es una magnitud que logra el equilibrio en los cuerpos. Me imagino que usted escuchó hablar de la fuerza. ¿Qué nos dice la propiedad? Que la fuerza es una magnitud vectorial, es un vector, y mide, según las propiedades, mide la interacción, ¿de acuerdo? Mide, señores, la interacción entre los cuerpos. A eso le llamamos fuerza, ¿no? Medir la interacción entre los cuerpos. Ya sabes que su unidad en el sistema internacional es el Newton. La fuerza es aquella que permite que los cuerpos se puedan equilibrar. Dentro de la mecánica, usted va a encontrar, según las propiedades, dice fuerzas especiales, ¿de acuerdo? Dentro de la mecánica, entonces vamos a hallar lo que se llama fuerzas especiales que trabajan estrictamente en este fenómeno llamado mecánica, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estas fuerzas especiales? Una de ellas, y muy conocida por nosotros, por ejemplo, se le llama el peso, ¿de acuerdo? Una de estas fuerzas, y muy conocidas, te decía, por nosotros, le llamamos el peso. ¿Qué cosa es el peso? ¿Qué nos dice la propiedad? Es un vector que mide el peso según las condiciones, mide, dice la fuerza, ¿de acuerdo? La fuerza que sufre toda masa, la fuerza, señores, la fuerza que sufre toda masa, ahí está, la fuerza que sufre, dice la condición, toda masa, fuerza que sufre toda masa dentro de un campo gravitatorio, ¿de acuerdo? Dentro de un campo gravitatorio. A estos, señores, le llamamos fuerza. ¿De acuerdo? Disculpa, le llamamos peso. Toda fuerza que experimenta una masa dentro del campo gravitatorio se le llama el peso. Otra fuerza que vas a encontrar en la mecánica y que debes conocer porque vas a graficar en los problemitas se llama la normal. Antes de continuar, me estoy olvidando de algo. El peso tiene fórmula, ya que es igual el peso a la masa por la gravedad. Y recuerden que esta es la única fuerza que usted va a graficar en todos los problemas. ¿Cómo así? Es la única fuerza que usted va a graficar, dice, en todos los problemitas, ¿no? Esto que está acá es el peso. Ahí está. Un momento, sumamos aquí, quiero girar esto, el puntero, ahí no es así. Te decía entonces que el peso es la única fuerza que usted me va a dibujar siempre y es un vector que va derechito y hacia abajo, ¿de acuerdo? A eso entonces le llamamos el peso. Otra fuerza que vas a trabajar y que vamos a analizar bastante es la normal. ¿Siempre hay normal en todos los problemas? No, muchachos. La normal, dice la propiedad, aparece, ¿de acuerdo? Aparece en superficies. Ahí está. En superficies vas a encontrar a la normal. Y vas a hallar varias superficies, por ejemplo. Vamos a ver acá que vamos a encontrar varias superficies. A ver,
Veamos aquí, por ejemplo, ¿no? Con esto, más rápido. Vas a hallar varias superficies y vamos a graficarlas acá. ¿De acuerdo? Ahí estás. Muy grande. Ahí está. Esta es una superficie. Esta es otra superficie. Y esta es otra superficie, ¿no? Vas a hallar una superficie horizontal, una superficie vertical y una superficie en diagonal. Y aquí vamos a ubicar cuerpos, a ver, para ver cómo vas a graficar a este cuerpo llamado normal. Más o menos te voy a ubicar un cuerpo yo ahí. ¿Qué sucede con este cuerpo? Ese cuerpo es el que sufre, ¿de acuerdo? Este cuerpo está apoyado en una superficie, como puedes apreciar ahí. Sí, y debe aparecer una normal. Hay dos condiciones para graficar a la normal. La primera condición es que la normal bota el cuerpo. Y la segunda condición es que siempre es perpendicular a ella. Entonces, si eso es cierto, nosotros vamos a graficar acá a la normal. Te decía que es siempre perpendicular al cuerpo, ¿no? Más o menos ahí. La que estás mirando acá se llama normal. Esta normal es una fuerza que siempre va a botar al cuerpo y forma 90 grados. Entonces, si eso es cierto, cuando usted ubique a un cuerpo de la siguiente forma, por ejemplo acá, voy a poner este cuerpo ahí, la normal pues va a actuar de manera distinta ahora, ¿no? Vas a darte cuenta, por ejemplo, que aquí voy a ir la fuerza. Recuerde que es una fuerza que te decía siempre es perpendicular y lo va a botar al cuerpo, ¿no? Si eso es cierto, entonces lo que estás mirando aquí se llama normal. ¿Sí? ¿Qué hace la normal? Dice la teoría, bota el cuerpo, como lo ves ahí, lo está botando y debe formar 90 grados con la superficie. Entonces, yo quiero que te grabes algo, ¿no? Cuando vas a graficar a la normal, siempre es perpendicular al plano y forma 90 grados con la superficie. Pero, ¿qué pasa cuando tengo un plano inclinado? A ver, vamos a ver acá, más o menos ahí. A ver, hacerlo coincidir con el plano. Listo, muchachos, ahí está, ¿no? ¿Y qué voy a apreciar aquí? Por ejemplo, que la normal, ¿sí? A ver, la normal debe ir acá. ¿Cuál es la propiedad? Perpendicular a la superficie, y si eso es cierto, si es perpendicular debe estar ahí. ¿Cuál es la propiedad? Bota el cuerpo y forma 90 grados. Como puedes apreciar ahí, está formando 90 grados con la superficie, ¿no? Entonces, esta es una de las fuerzas que usted va a encontrar demasiado en los problemas. Siempre la gráfico, no, tengo que encontrar o una superficie horizontal, o una superficie vertical, o una superficie que esté en diagonal, como puedes mirar ahí, ¿no? Otra fuerza que vas a encontrar acá en los problemas, por ejemplo, se llama la tensión, ¿sí? Una de las fuerzas, entonces, que vamos a encontrar por aquí, le llamamos la tensión. ¿Qué nos dicen respecto a la tensión? A ver, según las condiciones, la tensión es una fuerza. Ya, vamos a hablar acá de la tensión. Te decía, es una fuerza que actúa, o es una fuerza interna, le voy a poner, ¿sí? Una fuerza interna, dice la propiedad, la fuerza interna, y actúa en cuerpos flexibles. Actúa, dice la propiedad, en cuerpos, y a esos cuerpos le llamamos cuerpos flexibles. ¿Quiénes son los cuerpos flexibles? Cuerdas, cables, sogas, etcétera, ¿no? Entonces, la tensión es una fuerza que siempre sale de dentro de ese cuerpo hacia el exterior. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, vamos a suponer acá, a ver, vamos a ver si puedo trabajar aquí. Ya no va a ser. De repente aquí. A ver. De repente acá. Vamos a ver si puedo graficar aquí. Vamos a imaginarnos que esta es una cuerda. ¿De acuerdo?
Si usted esta cuerda, ¿no?, le hace fuerzas hacia afuera con su mano, a ver, vamos a ver acá, usted agarra y le quiere hacer fuerzas hacia afuera, de repente va a darse cuenta de que su mano está jalando hacia afuera, su mano, en ese caso de la mano derecha, lo jala hacia afuera de la cuerda y su mano izquierda lo jala para este sentido. ¿De acuerdo? Más o menos ahí. A ver. Ahí está. Entonces, ahí en esas condiciones tenemos lo siguiente, ¿no? Sus manos están tratando de romper esta cuerda, ¿sí?, con la finalidad de partirla en dos. La cuerda no se deja. ¿Y por qué no se deja la cuerda? Porque la cuerda está tratando de que no la partan, de que no la rompan. ¿Eso qué significa? Que la cuerda dentro de ella está luchando y contrarrestando sus fuerzas. Es decir, si usted está jalando a la izquierda, aquí hay una fuerza que le debe estar jalando hacia la derecha. ¿Quién es esa fuerza? Esa fuerza se llama tensión. Por ejemplo, ¿no?, ahí más o menos dentro del cuerpo, esta fuerza contrarresta su mano izquierda. Lo mismo le va a pasar por acá. A ver, por ejemplo, yo voy a decir aquí, ¿no?, más o menos ahí. A ver, vamos a ver si se puede esto. Claro, si se pudo. Entonces, yo voy a jalar a esto. Ahí estás. Más o menos ahí. Y lo podemos para acá, ¿no? Entonces, a su mano derecha, esta fuerza le contrarresta. Y a su mano izquierda, la fuerza que está abajo le contrarresta, ¿no? Esta fuerza que está sufriendo este cuerpo, entonces le llamamos la fuerza de tensión. ¿Sí? Una fuerza interna que actúa dentro de esos cuerpos. Otra fuerza, de la cual voy a hablar más extensamente más adelante, le llamamos la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? La fuerza de rozamiento, que es una fuerza no conservativa, llamada la fuerza de fricción, y que nos dice la propiedad que la fuerza de rozamiento aparece, no siempre hay, ten cuidado, aparece, dice la propiedad, en superficies, ¿de acuerdo? Superficies rugosas o ásperas. La superficie tiene que ser rugosa o áspera para que puedas encontrar la fuerza de rozamiento. Una de las condiciones, y muy interesante por cierto, y muy importante, dice que siempre esta fuerza se opone al movimiento de los cuerpos, ¿de acuerdo? No permite que los cuerpos se muevan con facilidad. Entonces, una de sus funciones es esa, oponerse al movimiento de los cuerpos. Y le comento algo, ¿no? La fuerza de rozamiento tiene su fórmula, ya que es igual. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, es una constante adimensional, multiplicado por la normal te la expliqué antes, ¿no? Entonces, esto es una de las fuerzas de la mecánica llamada rozamiento. Y la última fuerza que vas a encontrar acá, por ejemplo, la última fuerza que vas a ver aquí, le llaman la fuerza elástica. A ver, ¿qué tenemos en la fuerza elástica? ¿Qué nos dicen en la elástica? La fuerza elástica, muchachos, según la propiedad, es una fuerza recuperadora, ¿de acuerdo? Dice la teoría, la posee todo resorte, ¿de acuerdo? La posee todo resorte que esté deformado, ¿no? Si un resorte está deformado, ahí hay una fuerza llamada elástica. ¿Estamos acá? Entonces hay que ver cómo podemos representar a los resortes, porque parece que lo vi, a ver, para ver si lo graficamos a un resorte, ¿sí? Claro, a ver, más o menos ahí no se puede, a ver, hay un resorte, vamos a graficarlo acá, ahí estás, no lo puedo girar, ¿no? A ver, lo vamos a girar de manera horizontal, ya está.
Ya está, ¿no? Vamos a imaginarnos que este resorte hay una fuerza que lo está jalando, ¿no? Y esta fuerza que lo jala era de acá. A ver, gírala ahí. Listo. Entonces, esta fuerza que jala a este resorte se supone acá, que el resorte está, ¿cómo le activo el resorte? ¿Cómo activo el resorte? Me imagino que ahí, ¿verdad? El resorte está pregnado ahí. La fuerza elástica lo está jalando. Esta fuerza de tu mano jala el resorte. Y al jalarlo, obviamente lo está estirando. La pregunta es ¿cómo? ¿Cuánto? Debes saber que todo resorte de por sí tiene una constante de elasticidad. Y este resorte está siendo estirado de la siguiente forma. Acaban de estirarlo desde el punto A hasta el punto B. Este que está aquí le voy a llamar A, y este que está acá le voy a llamar B. ¿Cuánto le han estirado al resorte? Todo esto. A este, por ejemplo, le voy a poner X, ¿no? ¿Quién es X? X se llama elongación, muchachos. ¿De acuerdo? Este X que ve usted ahí tiene el nombre de la elongación. Tiene el nombre de la elongación, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pero, ¿y qué es una elongación? La elongación es la distancia que se estira o la distancia que se comprime ese resorte debido a que una fuerza lo está jalando. ¿A qué es igual la fuerza elástica? Es igual a la constante del resorte por la deformación o llamada elongación, esa variable X. Entonces, ahí están las fuerzas que aparecen dentro de la mecánica. Chicos, pero hablar entonces de esta fuerza o de la estática es hablar de dos pilares interesantes, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos pilares? Las famosas leyes de Newton, ¿verdad? ¿Qué tenemos de Newton? Newton espectacular, ¿no? ¿Qué nos dejó Newton? Muchas leyes. Una de estas dentro de la estática son dos conocidas o muy conocidas en realidad. ¿Cuáles son? Tenemos acá a la primera ley de Newton, ¿de acuerdo? A la primera ley de Newton. Y a esta primera ley de Newton se le conoce, o muy reconocida, llamada, según las condiciones, se le conoce como la inercia. Ahí está, ¿no? La inercia, la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice Newton a la inercia? Que un cuerpo está en equilibrio o mantiene su estado de equilibrio mientras no exista una fuerza externa que altere este equilibrio. ¿Y cómo así? Es decir, un cuerpo mantiene su estado, por ejemplo, de reposo mientras nadie lo altere. O mantiene su estado de movimiento a velocidad constante mientras nadie lo altere. Y esto lo sufre usted. Por ejemplo, cuando ven el combi, ¿qué velocidad llevas? Debe llevar usted la velocidad del combi. Si el combi frena, su cuerpo se va hacia adelante. ¿Y por qué él se va hacia adelante? Porque su cuerpo quiere seguir en el estado de inercia que tenía, era la velocidad del combi. El freno ya le quitó su inercia y lo está alterando. Entonces, los cuerpos tienden a mantener su estado de equilibrio. En ese caso, la inercia era una inercia cinética, ¿no? Pero también, por ejemplo, si el combi está estacionado y acelera, su cuerpo se va hacia atrás. ¿Y por qué el cuerpo se va hacia atrás cuando el combi acelera hacia adelante? Porque su cuerpo quiere mantener su estado de equilibrio, es decir, su cuerpo quiere seguir en estado de reposo, ¿no? Entonces él tiende a irse hacia atrás porque él quiere seguir ahí. Ya el acelerador es el agente externo que a usted le está quitando su inercia, en ese caso la inercia estática. Chicos, otra de las leyes que aparece acá y muy interesante dentro de la estática es la tercera ley de Newton. ¿Cómo se le conoce a la tercera ley de Newton? ¿Qué nos dice Newton, muchachos? La tercera ley de Newton, ahí está, es conocida según la propiedad como la ley de la vida, ¿no? A toda acción siempre vas a encontrar una reacción, ¿de acuerdo? Ahí está. A toda acción siempre hay una reacción y a esto le llamamos la famosa tercera ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice Newton en esta ley? Que si usted a un cuerpo le aplica una fuerza
ese cuerpo automáticamente reacciona con una fuerza del mismo sentido, o disculpa, del mismo valor, pero en sentido contrario. ¿Cómo así? Matemáticamente se representa ahí, ¿no? Que F1 es igual a menos F2, o sea, más o menos ahí, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación que vas a encontrar para la tercera ley de Newton. ¿Estamos ahí? A ver, un momento. Está activado esto, creo. Menos o menos. Muy bien. ¿No? Esta es la formulita que vas a encontrar para la tercera ley de Newton. Debes saber que F1 es la acción, ¿de acuerdo? Esta es la acción. A ver, que activar el lápiz. F1 es la acción. Ahí estás. Mientras que F2, que ves acá, es la reacción. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice Newton. Si usted a un cuerpo le aplica una fuerza que le llama de F1, ese otro cuerpo automáticamente reacciona con una fuerza en sentido contrario, pero con el mismo valor. Es decir, que vas a comprobar de que F1 es igual a F2, pero matemáticamente, ¿no? Un ejemplo bien claro. Imagínate que uno pesa 600 newton. Si uno se sienta en una silla, esa silla automáticamente reacciona para sostener tu peso. Usted al sentarse le está depositando a la silla un peso de 600 newton, esa es la acción. ¿Qué hace la silla? Ni bien te siente, ni bien interactúa contigo, la silla al toque reacciona. Y reacciona en sentido contrario, o sea, hacia arriba, sosteniendo a tu peso y haciendo una fuerza de 600 newton. ¿No? Entonces lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo. Automáticamente las fuerzas se equilibran. Chicos, el ligarnos a la tercera ley de Newton nos lleva a analizar según las propiedades lo que se conoce como la primera condición de equilibrio, ¿no? Vas a analizar ahí la primera, dice la propiedad, condición, y le llaman condición de equilibrio. Ahí está. ¿Qué nos dicen de la primera condición de equilibrio? Algo muy sencillo. La primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en un sistema vectorial o un sistema de fuerzas siempre debe darme 0. Y de aquí lo siguiente, ¿no? Que si yo trabajo, por ejemplo, en 3 dimensiones, vas a obtener lo siguiente. Que la sumatoria de fuerzas en X te da 0, que la sumatoria de fuerzas en Y le da 0, y que la sumatoria de fuerzas en Z le va a dar 0. Para X, ¿cómo trabajo para X? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas de la derecha es igual a la de la izquierda. Para Y, puedo decir que la sumatoria de fuerzas de Y es igual a 0, es decir, las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Puedo decir, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas en Z es 0. ¿Cómo así? Las fuerzas que salen de la pizarra son igual a las fuerzas que ingresan en la pizarra si es que trabajamos en el espacio, ¿no? Ojo que son coordenadas de sistemas referenciales, ¿no? Asumiendo de que la derecha de la pizarra es X, hacia arriba la vertical es Y y lo que sale del pizarrón sería el eje Z, ¿no? Entonces, estas son las primeras condiciones de equilibrio. En la estática hay 2 teoremas que debemos manejar. ¿Y cuáles son? Vamos a graficarlo acá, en una nueva carpeta. Voy a graficar, por ejemplo, acá, vamos a ponerle el primer teorema, conocido como el teorema vamos a ponerle el teorema del triángulo. Ahí está. ¿Qué nos dice el teorema del triángulo? Que usted debe tener 3 fuerzas que además deben ser cíclicas y cerradas con tal finalidad de lo siguiente. Observa. Mira, por ejemplo, yo tengo acá, menos ahí, vamos a agrandarlo acá. ¿En qué consiste el teorema del triángulo, chicos? El teorema del triángulo consiste en tener 3 fuerzas que sean cíclicas y cerradas, es decir, que todas estén pico-cola, como puedes ver ahí, ¿no? Tienes acá la fuerza F1, tienes por acá la fuerza F2, tienes por acá la fuerza F3. Todas estas fuerzas que ves acá siempre van a formar de repente un triángulo que sea cíclico y cerrado, tiene que ser así. Entonces, si usted ve es un polígono cerrado donde se cumple que la sumatoria de las fuerzas le va a dar igual a 0, ¿de acuerdo?
Además, que si te das cuenta que hay un ángulo de 90 grados, eso te facilita el problema, porque acá vas a tener dos ángulos que son notables y te puedes resolver el ejercicio. ¿De acuerdo? Si no fuera un triángulo rectángulo, pues va a ser un triángulo donde usted tiene que aplicarle usted semejanza de triángulos, ¿sí? Pero en eso consiste el teorema del triángulo. Vas a tener acá otro teorema que viene a apoyarnos, y este teorema se llama el teorema de Lamy, ¿sí? ¿Qué nos dicen del teorema de Lamy? A ver, el teorema de Lamy dice debes tener tres fuerzas, y esas tres fuerzas son concurrentes y coplanares. Por ejemplo, si usted tiene acá lo siguiente, mira, vamos a tener acá una fuerza, a ver, gírela. Dese cuenta de algo, ¿no? El teorema de Lamy funciona para tres fuerzas que sean concurrentes y coplanares. Concurrentes indica que salgan del mismo punto, ¿no? Y coplanares, pues que estén en un mismo plano. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy, conocida como la ley de senos? Que la fuerza 1, de acuerdo, es proporcional al seno del ángulo beta, ¿sí? La fuerza 2, que es proporcional al seno del ángulo ¿quién? F2 al seno de θ. Y F3 proporcional al seno de ¿quién? Del ángulo más lejano. ¿Y cuál es ese? En este caso sería alfa, ¿no? Uy, lo que estás mirando acá entonces se llama el famoso, ¿de acuerdo? Teorema de Lamy, conocida como la ley de los senos. Esto es lo que usted tiene que saber para la primera condición de equilibrio, ¿de acuerdo? Conocido en el mundo pre como la estática 1. A ver, en estática 2, que en realidad es la segunda condición de equilibrio, vamos a hablar de los momentos de una fuerza. Los momentos de una fuerza se les conoce como los torques, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar ahorita de los torques llamados los momentos de una fuerza. Hablemos entonces de los momentos de una fuerza. ¿Qué tenemos en los momentos de una fuerza? Para empezar es un vector. Y los momentos de una fuerza, ya sabes que te decía que se le reconoce o se le conoce o se le llama el famoso torque. ¿Qué cosa es un torque? Dice la condición que es un vector. Una magnitud vectorial, o sea, tiene sentido y dirección. ¿Qué mide esta magnitud vectorial? Dice la propiedad, mide la capacidad de giro, ¿de acuerdo? Mide la capacidad de giro de un cuerpo, mide la capacidad de giro, ahí está, de un cuerpo alrededor de un eje, ¿sí? A esto entonces le llamamos torque. Todo cuerpo que tiene la capacidad de girar alrededor, dice la propiedad de un eje de giro, a ver, se le llama torque, ¿no? Todo cuerpo que tiene esa capacidad de girar alrededor, dice la propiedad de un eje de giro, pues le llamamos torque, ¿no? Ahí estás. Muy bien, jóvenes. Por ejemplo, usted todos los días hace torque. ¿En qué momento? Cuando entra o sale de su casa. ¿Y por qué? Porque cuando uno entra o sale de la casa, cierra o abre su puerta, ¿o no? ¿Cierto? Entonces ahí estamos, usted iba aplicando un torque. Por ejemplo, vamos a graficar de una puerta. A la que encuentre la forma de una puerta por aquí. Acá puede ser esta, ¿no? A ver. Vamos a ver acá entonces. Ahí está, ¿no? Esa es tu puerta. Vamos a ponerle acá la chapa. La puerta debe tener una chapa y esto va a estar acá, creo. ¿Sí? Si no me equivoco, esto va aquí. Claro. Este que está acá va a ser tu chapa. Recuerde que toda puerta tiene un eje de giro. Y hay que pensar que el eje de giro está en las bisagras. Y para eso vamos a trazar una recta. ¿Sí? Vamos a trazar una recta. Y la vamos a poner acá, ¿no? En tu puerta. Recuerde que la puerta debe tener un eje de giro. Y ese eje de giro debe coincidir, ¿no? Ahí debe estar, ¿no? ¿Se movió? Creo que ahí. Giro un poquito. Listo. ¿Verdad, no? Entonces, este que está acá se le va a llamar el eje, donde están las bisagras. El eje de giro de la puerta. Se supone que usted la maneja acá en este punto, es donde le aplicas la fuerza. ¿De acuerdo?
y la fuerza debe tener una distancia con respecto al eje de giro. Este se le llama eje de giro, ¿sí? Y te decía entonces, te estaba diciendo de que voy a poner, por ejemplo, acá, a ver, que desde la chapa hasta la misma, un poco tedioso el dibujo. Ya está, chicos. Ya está. Entonces, te decía yo que desde el punto donde le aplicas la fuerza al eje siempre vas a encontrar una distancia. ¿De acuerdo? Esta distancia, ¿qué nos dice la teoría? Que esta distancia es, o se le conoce como palanca o brazo. Ahí está usted, en ese punto aplica la fuerza, ¿cierto? Y al aplicar la fuerza en ese punto, ¿qué es lo que logra? Si usted le aplica la fuerza aquí, lo que logra entonces es un torque. Del punto de la aplicación de la fuerza al eje siempre vas a encontrar una distancia que se llama brazo en realidad, o palanca, ¿no? ¿Qué nos dice la propiedad? Que el momento de una fuerza es igual al producto de la fuerza por la distancia de manera vectorial. Esta es la ecuación que permite calcular el momento o el torque. ¿Cuál es la condición? Es de que la fuerza siempre sea perpendicular a la distancia o al brazo. ¿De acuerdo? Esa es una de las condiciones para aplicar el torque o el momento de una fuerza, ¿no? Ya sabes que esa puerta, al aplicarle esa fuerza va a girar, y si gira, y si tiene la capacidad de girarlo, pues lo que está logrando es que haga un torque o un momento de fuerza. Muy bien, chicos, pero si usted se da cuenta, eso que está mirando aquí solamente sirve para una fuerza, cosa que no va a venir en tus problemitas, ¿no? En tus problemitas van a venir varias fuerzas, y si vienen varias fuerzas, vas a aplicar un teorema. ¿Cómo se llama ese teorema? Pues si me vienen varias fuerzas, tengo que aplicarle, dice la teoría, el famoso teorema, y le conocemos como el teorema de Varignon. Ahí está. ¿Qué nos dice Varignon en su teorema? ¿Cuál es la condición? Que si usted tiene una barra, en esa barra hay varios cuerpos, pues dice la propiedad que pues tiene la capacidad de girar, ¿no? Vamos a poner acá, a ver, parece que se puede una barra, ¿sí? Creo que sí, a ver. Vamos a ver acá, de repente va. No. A ver, figuras geométricas. Vamos a poner una barra en la forma de una barra que pueda girarlo. A ver, muchachos. No hay. Voy a tener acá. Entonces tenemos que hacer la pulso. A ver, muchachos. Vamos a graficar una barra entonces. A ver, vamos a ponerle de color. Muy bien, jóvenes. Ahí está una barra, mira. Esta barra tiene una articulación. Esta articulación permite que la barra que estás mirando ahí pueda girar. Y si esa barra gira, logra poder hacer un torque o un momento de fuerza. Vamos a graficar las fuerzas. Mira, debes saber que lo que estás mirando acá tiene un peso. En el centro del peso, ¿sí? Esta fuerza entonces le vamos a llamar el peso. Ahí está, lo voy a poner P. Voy a poner F1 mejor. ¿Ya? Ahí tienes F1. Voy a graficar acá otra fuerza. Vamos a adicionar fuerzas. ¿Ya? A ver. Voy a poner esta fuerza acá. Ahí tienes otra fuerza. Control C, control V. Poner la otra fuerza. Estamos bien, ¿no? Ponemos ahí. A ver, muchachos. Miren lo que está pasando en esta barra. Tienes, por ejemplo, F1. Por acá tienes F2. ¿Sí? Por acá tienes F3. Ahí estás. Por acá tienes F4. Y ahora sí. ¿Qué nos dice Varignon? Que cuando hay varias fuerzas, lo que usted va a calcular se conoce como el momento resultante. ¿De acuerdo? Y es el momento como resultado de todas esas fuerzas.
Pero la teoría nos explica que para hacer un torque, el brazo, o sea la distancia y la fuerza deben formar 90 grados. Cosa que si lo hace F1, como puedes ver ahí. Cosa que si lo hace F2. Cosa que si lo hace F3. Cosa que no hace F4, ¿no? Entonces me doy cuenta que F4 no va a hacer torque. Quien hace torque sería el momento debido a la fuerza 1 más el momento debido a la fuerza 2 más el momento debido a la fuerza 3. Entonces cada una de esas fuerzas hace su propio torque, ¿sí? Eso nos dice Barignon, que cada fuerza independientemente hace su propio torque. Es más, la suma de estos momentos que ves aquí te puede dar 0. ¿Y por qué? Porque los torques son vectores, pueden ser positivos o negativos. ¿Quién te va a dar esa información? Dice la teoría. Esa información nos da este pequeño detalle. Te lo brinda el sentido de la fuerza. Es un momento. A ver, no active el lápiz. Dice, esto te lo da el sentido de las fuerzas. ¿Cómo así? Es que las fuerzas deben girar. ¿Y de qué manera giran las fuerzas? Dice la propiedad que estas fuerzas pueden girar de ahí o ahí. ¿Cómo así? Giran o de manera horaria o de manera antihoraria. Si nos dice la propiedad que el giro es horario, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su condición? Que si es horario, el momento es negativo. Y si es antihorario, ¿sí? El momento es positivo. Entonces, esto nos va a dar esa información. Por ejemplo, ¿cómo gira F1? Es decir, ¿cómo llega la fuerza 1 rápido a la articulación? Es decir, al punto le voy a llamar. ¿Cómo llega rápido al punto? De esta manera, girando ahí. Si gira ahí, este giro es horario, y si es horario, el torque es negativo. ¿Cómo gira F2? La fuerza F2 gira de manera antihorario. Ahí está. Y si gira de manera antihorario, esto sería positivo. ¿Cómo gira F3? De manera antihoraria, así que este también sería positivo. Si tengo positivos, si tengo negativos, este momento puede darme 0. ¿De acuerdo? Y si me da 0, estás en otra condición. ¿Cuál es la condición? Dice que si nos da 0, pues nos encontramos en lo que se conoce como la segunda. Estás en la segunda condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Estás en la segunda condición de equilibrio. Ahí estás. ¿De acuerdo? Esta es la propiedad. ¿Sí? ¿Qué se le conoce? ¿Qué sabes? ¿Qué debes recordar respecto a la segunda condición de equilibrio? Dice la teoría, por ejemplo, que la segunda condición de equilibrio denuncia que la suma de momentos o el momento resultante te tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Esta es la segunda condición de equilibrio llamada el equilibrio de rotación. Y si esto se cumple, entonces puedo afirmar que la velocidad angular de ese cuerpo o es 0 o la velocidad angular de ese cuerpo es constante. ¿Se da cuenta de algo o no? Estamos hablando del equilibrio de rotación, por eso aparecen las velocidades angulares. ¿De acuerdo? Y esto es lo que respecta a la segunda condición de equilibrio. Terminamos el marco teórico hablando del equilibrio total de un cuerpo. Y aquí termino. El equilibrio, dice la teoría, el equilibrio total de un cuerpo. ¿Cuándo un cuerpo está en total equilibrio? ¿Qué nos dice la propiedad? Que un cuerpo está en total equilibrio siempre y cuando cumpla las dos condiciones de equilibrio. ¿Y cuáles son esas? Que la sumatoria de las fuerzas en un sistema sea 0 y además que la sumatoria de los momentos del cuerpo también sea 0. Es decir, debe tener equilibrio, llamado equilibrio de traslación, ¿de acuerdo? Y también debes tener un equilibrio de rotación, ahí está. Si se cumplen estas dos, hablamos de un absoluto equilibrio. Debe cumplirse entonces, usted debe saber que debe cumplirse la primera condición de equilibrio y la segunda condición de equilibrio. Si se cumple todo esto, entonces hablamos de un absoluto y total equilibrio que puede tener en un cuerpo. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, habiendo culminado el marco teórico, vamos a empezar el desarrollo de nuestra práctica para poner en habilidades todo el marco teórico que hemos venido practicando.
Empecemos entonces a ver la parte práctica. ¿De acuerdo? Ahí está nuestro primer problemita. Empieza a aparecer por aquí. ¿Qué nos dice el primer problemita? Ahí lo tenemos. Dice, la figura muestra dos esferas de 2, la de A y la de B, de peso 6 y 2 newton respectivamente, y en equilibrio. Determinar la reacción de la pared lisa sobre B y la tensión en la cuerda. ¿Qué significa que la pared sea lisa? Pues que no hay rozamiento, que no hay fricción. ¿De acuerdo? A ver, empecemos a ver nosotros nuestras fuerzas. Tú me vas a ayudar. Tanto la bolita A como la bolita B tienen peso, así que vamos a graficar a la fuerza del peso, ¿sí? Lo vamos a girar ahí. A ver. No quiere. Ahí está. De manera vertical. Creo que es ahí. ¿Cierto? Muy bien. Chico un poquito. Ya está. Y llevemos, ¿no? El peso es una fuerza que siempre va hacia abajo. Te decía en el marco teórico. Y es la única fuerza que usted siempre le va a dibujar a todos los problemas. Ahí está el peso de A. ¿Cuánto vale el peso de A? Si lo dan, creo que lo dan, yo lo vi. ¿Cuánto vale el peso de A, muchachos? El peso de A vale 6 newton. Ahí está. Pero también hay un peso para B. Entonces, vamos a graficar el peso de B. Ahí está, chiquito B. Iremos de manera vertical, creo que lo ahí. Ahora sí, movemos el peso, lo movemos ahí. Listo, muchachos. ¿Cuánto vale el peso de B? También creo que lo dan. El peso de B nos dicen que es de 2 newtons, ¿cierto? Entonces ponemos acá el peso de B, 2 newtons. Ya está, muchachos. ¿Qué otra fuerza hay? La pared. ¿Te acuerdas que te dije? Si hay una superficie vertical, aparece una fuerza. ¿Cómo se llama esa fuerza? Esa fuerza se le llama normal. ¿Verdad? No. Claro, yo te hablé el día de hoy. ¿Qué nos dice la normal? La normal bota el cuerpo. Y si lo bota el cuerpo, entonces tiene que estarlo botando hacia la izquierda y además debe ser perpendicular a la superficie. O sea que la fuerza que estás mirando acá se llama normal. Vamos a graficar aquí. Esta fuerza le llamamos la normal que nos piden, ¿no? Claro, determina la relación de la pared. Y también vamos a ver la fuerza que sostiene, ¿no? Esta cuerda que usted está mirando acá, ¿cierto? Debe estar sosteniendo. Y para sostener, pues tiene que hacer fuerza, ¿cierto? Esa fuerza de la cuerda, también te dije yo. ¿Cómo se llama esa fuerza, muchachos? A esa fuerza le llamamos la tensión. ¿Qué debe sostener? Debe estar jalando. A ver, más o menos lo vamos a graficar aquí. Hay que achicarlo un poco. A ver. ¿Cómo se hace para reducir su tamaño? No creo que sea. A ver, si la ponemos aquí entonces, debe ser desde acá. Voy a graficar ahí. Más o menos ahí, ¿no? Quiero que coincida. Sí, que se note también. A ver, creo que se desactivó. Sí. Ahí más o menos, ¿no? A esta fuerza que veis acá se le llama tensión. Quiero ver que se vea más, un poquito más tosco para que se pueda apreciar mejor. Parece que no encuentro la opción. Bueno, entonces si se aprecia, ¿no? La fuerza que está acá se le llama tensión. Así que tener cuidado ahí. ¿Qué nos dice la propiedad? Tengo de estas dos fuerzas, de 6 y de 2 newton, puedo encontrar una resultante. ¿Cuánto vale la resultante? Sería la suma de los dos, así que su valor es 8. ¿Qué voy a hacer? Voy a graficar un triangulito, ¿cierto? Primera fuerza hacia abajo, la resultante. ¿Cuánto vale esta resultante? Esta resultante que está acá. Voy a poner ahí, su valor es de 8 newton, ¿cierto? Entonces le ponemos acá 8 newton. Ya está, muchachos.
Ahora sí, pero a la derecha tenemos acá una fuerza. ¿Cómo se llama esta fuerza? Ahí pues, la que va a la izquierda, ¿quién es? La que va a la izquierda se llama la normal, ¿verdad? La reacción o la normal de la pared que te piden. Y ahora hay que cerrar el triángulo. ¿Y quién lo va a cerrar? Esta fuerza que está acá y que se llama tensión, ¿cierto? Entonces voy a tener yo ahí esta fuerza de acá, conocida como la tensión. Este que está acá entonces sería el resultado de tus dos fuerzas. ¿Cuánto vale? Habíamos quedado que su valor es 8 Newton. Ahí estás. La fuerza que va para la izquierda, le habíamos puesto que era la normal, o la reacción de la pared, y la que cierra el triángulo en esta posición se le llama la tensión, ¿verdad? Ahora sí, aquí va 90 grados, sumemos ahí 90 grados, y el ángulo que está aquí es de ¿cuánto? El ángulo que va arriba es de 37 grados, señores, ¿no? Y si ese es 37 grados, entonces el que está abajo sería 53, y ya, pues es un triángulo recontra conocido por usted, ¿no? ¿Qué valores tiene? Se supone que acá es 3, acá es 4 y acá es 5, aquí debe ser 4K, lo cual indica que para que me dé 8 newton, el K ha sido multiplicado por 2, así que si aquí es 3K multiplicado por 2, su valor sería 6 veces K para la normal, mientras que la tensión su valor es de 10 newton, disculpen. Acá es 5K multiplicado por 2, me da 10 newton, mientras que acá sería 6 newton, ¿cierto? Ahí está. Entonces, los valores de la normal, o la reacción y la tensión son 6 y 10 newton. Lo que le piden a usted sería de 10 y de 6 newton, ¿de acuerdo? La reacción vale 6 y la tensión pues vale 10. La respuesta correcta entonces sería la de 6 y 10 newton. Problema siguiente. A ver qué tenemos en nuestro problemita 2. Vamos acá. ¿Qué nos dice el problema 2, muchachos? En la figura, una persona jala un bloque de 20 kilogramos a través de una cuerda que pasa por una polea de peso y radio despreciable. Hallar la fuerza con que la persona de 60 kilogramos presiona sobre el piso si todo el sistema está en reposo. Jóvenes, por favor, asumen por favor la gravedad 10, ¿de acuerdo? Asumen que la gravedad es 10, ¿sí? Muy bien, muchachos, ¿qué tenemos aquí? Vamos a trabajar este sistemita. A ver, la figura dice una persona jala un bloque de 20 kilogramos. Primera fuerza que vamos a graficar. Entonces, es el peso del bloque, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? Lo giramos ahí. Ahora sí. Ese sería el peso, ¿no? ¿Cuánto vale el peso de esta cajita o de este bloque? Si es 20 kilogramos, entonces el peso sería de 200 newton, ¿verdad? Ahí está, peso 200 newton, ya está. ¿Quién sostiene? El que sostiene es esta cuerda. Entonces, ¿qué acabamos de decir? Que lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo, así que esta fuerza que ves acá, su valor pues también sería de 200 newton, ¿de acuerdo? Más o menos ahí. Ahora sí, muchachos, esto que ves acá se le llama tensión, ¿no? Pero que hay una polea y debes saber que por una polea pasa la misma cuerda, y si pasa la misma cuerda pues hay la misma fuerza. ¿Cuánto vale esta fuerza que está jalando acá? Esta fuerza que jala aquí, ¿de acuerdo? Que está ahí, entonces es lo mismo que lo que está allá. ¿Y cuánto sería? Esta fuerza también vale 200 newton, ¿de acuerdo? ¿Y por qué vale 200 newton? Por ser la misma cuerda. ¿Estamos ahí?
Muy bien. Pero esta persona que está viendo acá también pesa. ¿Para dónde va el peso de la persona? Hacia abajo. ¿Ah? El peso de la persona entonces viene hacia abajo. Ahí estás. Esto que ves acá es el peso de esa persona. ¿Cuánto vale el peso de esa persona? Si también nos da. Claro, dice que la persona pesa 60 kilogramos. Entonces, su peso sería, a ver, déjame ahí. ¿Ya? El peso entonces vale 600 newton. ¿De acuerdo? Ahí estás. Muy bien, este entonces vale 600 newton. ¿Qué le piden hallar a usted? Hallar la fuerza con la que la persona presiona el piso, o sea, te piden hallar la reacción. La reacción del piso, bueno, de acuerdo, la normal sería, es una fuerza que bota al cuerpo, ¿sí? Y si bota al cuerpo, lo va a botar hacia arriba. Entonces, lo que a usted le piden calcular es cuánto vale la reacción que está aquí. Vamos a agrandar esto. ¿Cómo sacarlo acá? Sí, yo creo que es ahí. Entonces, para que no se confunda con 200, lo voy a poner ahí. ¿Se movió? La reacción representado por esta flecha grande, ¿no? Esto que ves acá es la reacción a la que le voy a llamar R. Y esto es lo que a usted le pide. ¿Cuánto vale la reacción de esto? Entonces, yo solamente me voy a centrar a las fuerzas que están en la persona. Y las fuerzas que están en la persona son R hacia arriba, ¿de acuerdo? Más 200. Ahí está, R, 200. Ahora voy a usar el lápiz. Entonces acá sería R más 200. R acá sería más 200. ¿De acuerdo? Es igual a ¿quién? Es igual a 600. Entonces, ¿de dónde voy a tener que la reacción que el piso le hace a esa persona o la fuerza con la que la persona presiona el piso es de 400 newton? Tu respuesta entonces sería 400 newton. ¿De acuerdo? Ahí está. Problema siguiente. ¿Qué nos dice el problemita siguiente? A ver. Tenemos acá un problema interesante. Dice, el sistema ha mostrado los bloques están en equilibrio. Si sus pesos son de 60 y de 40 newton, calcular, dice en newton, la fuerza de contacto que existe entre los bloques P y Q. Las poleas no tienen peso, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos, ¿qué tenemos que graficar acá? Primero hay que hallar las tensiones, ¿te parece? ¿Qué voy a decir acá? A ver, estas cuerdas que están acá, las 4 cuerdas que están acá sostienen. Las 4 cuerdas son iguales, ¿de acuerdo? Y estas cuerdas que sostienen deben sostener hacia arriba. Voy a graficar de la siguiente manera. Primero los pesos. A ver, esto que está acá sería uno de los pesos. Voy a ponerle el peso de P. ¿Ya? Y la otra sería, vamos a ponerle acá, Control C, Control V. Y el otro sería el peso de Q. Este que está acá. Voy a graficar desde aquí. El peso de Q. Sonemos ahí. Los dos pesos hacia abajo. Yo voy a decirle de aquí, a ver, que el peso P vale 60 newton. A ver, el peso de P entonces, su valor es de 60 newton. Vamos a ponerle acá, vamos a ponerle aquí, a ver, 60 newton. Mientras que el de Q vale, a ver, el de Q vale 40 newton. Ahí está.
¿Qué voy a graficar? Que las 4 cuerdas sostienen. Entonces las 4 cuerdas las voy a graficar por 4 fuerzas del mismo tamañito y todas verticales, a ver. Grande, ahí está, creo que es suficiente. Sumenos ahí y lo voy a poner acá. ¿Ya? Una. A ver, control C, control V2, 3, 4. Muy bien. Entonces hacia arriba son las tensiones. Y hacia abajo voy a poner la suma de los dos pesos. ¿Quién es la suma de los dos pesos? Claro, sería 100 newton, ¿no? Entonces, hacia abajo el peso total. ¿Qué le voy a poner ahí? A ver, cada cuerda vale T. Si es T y T, todas estas sumas serían 4 veces las tensiones, ¿verdad o no? Entonces a cada una le ponemos T, T, acá sería T y acá sería T, ¿no? Personas que están de rojo. Arriba 4T y abajo el peso cuyo valor es de 100 newton. Muy bien, muchachos. ¿Qué nos dice la estática? Algo bien sencillo, ¿no? Lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo, así que voy a tener que 4 veces la tensión es igual a 100 newtons. Primera condición de equilibrio, ¿no? Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0 lo de arriba igual a lo de abajo. Así que la tensión es igual a ¿quién? La tensión es igual a 25 newton. Ya está, muchachos. ¿Para qué quiero esa tensión? Pues con esa tensión voy a graficar cuál es la reacción que hay, por ejemplo, entre los bloques, ¿no? Para eso vamos a hacer otro gráfico. Voy a tener acá una plataforma de Q y acá vamos a poner un peso. A ver, lo ponemos ahí. ¿Quién es este bloque? A ver, a este le hemos llamado. Listo, muchachos. Pero hay una fuerza que lo jala hacia arriba, pero no. ¿Quién es la fuerza que lo está jalando hacia arriba? La cuerda, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa cuerda, muchachos? ¿Alguien me puede decir? Claro. Si este es T y este es T, entonces esta cuerda que le voy a graficar acá tiene su valor, pero no. ¿Cuánto vale esta fuerza que está saliendo desde el centro? Esta fuerza que sale desde el centro tiene su valor. ¿Cuánto vale esta fuerza? 2 veces la tensión. Entonces le voy a poner yo acá 2 veces T, 2T y tiene su valor, pues T vale 25, lo acabo de hallar, así que este que está acá vale 50 newton. Ya está, ya. Muy bien. Pero este bloque Q tiene un peso. ¿Y para dónde va el peso? El peso pues debe venir hacia abajo, ¿cierto? Entonces, vamos a girar acá. Este peso que está ahí debe venir hacia abajo, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto vale el peso de Q? También nos da el peso de Q, el peso de Q vale 40. No era Q, muchachos, era P. El bloque que está aquí es P. A ver, estoy analizando a P. El bloque que está aquí entonces es P. Es el de arriba. Ahí está, T y T, entonces estoy jalándolo acá arriba, 50. Y P nos indican que vale 60 newtons su peso, ¿no? Ahí está, el peso vale 60 newtons. Pero ¿qué te piden hallar? Te piden calcular la fuerza de contacto que existe entre los bloques, es decir, te están pidiendo calcular cuánto vale la reacción. En este caso le voy a llamar normal, que siempre lo bota hacia el cuerpo, ¿verdad? Ahí está la normal. ¿Cuánto vale esta normal o el contacto que le quieren llamar ellos? ¿A qué es igual? Pero, primera condición de equilibrio, ¿no? Lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? 50 más el contacto y hacia abajo viene 60. Entonces, para equilibrar el sistema, este tiene que ser un valor de 10 newton. ¿Para qué?
pues 10 más 50 te tienen que dar el 70, ¿no? Entonces ya tengo yo que mi condición de equilibrio me dice que el contacto tiene que tener un valor de 10 newton. Tu clave correcta sería la E. Bueno, chicos, seguimos. Problema siguiente. ¿Qué nos dice el problemita 4? La figura muestra un bloque que se desliza sobre un plano inclinado de manera uniforme. Si el bloque pesa 100 newton, la reacción del plano inclinado sobre el bloque es de cuánto. A ver, muchachos, vamos analizando acá. ¿Qué voy a tener aquí? Primero, vamos a graficar acá. Vamos a poner. Nos dice que este bloque de 100 newton, la reacción del plano sobre el bloque es de cuánto. Muy bien. Empecemos a hacer la fuerza, ¿no? Nos dice que calculemos una reacción. La reacción siempre es una fuerza que bota el cuerpo. Y si lo bota el cuerpo, la reacción debe estar aquí. Este es lo que nos piden ayer. ¿Cuánto vale esta normal? Este es nuestro primer objetivo. La normal de este plano inclinado. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, pero me dice que el cuerpo que ve usted ahí tiene un peso, así que hay que graficar el peso. ¿Para dónde va el peso? Hacia abajo, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Si me ayudas. El peso hay que girarlo. Eso menos, ¿no? De manera vertical, siempre desde el centro. Lo que ves acá se llama el peso. Así que lo ponemos aquí. Eso menos acá, ¿no? Para que coincida todo con el centro de la concurrencia. Hay que ver el peso. ¿Ya? Pero este peso que lo dan y nos dice que equivale a 100 newton, ¿qué hay que hacerle? Hay que descomponerlo, ¿no? Este peso entonces vale 100 newton. Voy a poner ahí 100 newton. ¿Ya está? ¿Qué le hago a este peso, muchachos? A este peso hay que descomponerlo. ¿De acuerdo? Al descomponerlo, ¿qué voy a tener? Una horizontal vertical y una horizontal. A ver, tratemos de hacerlo así, muchachos. Pero acá hay un ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo que está aquí? Es el que está acá, ¿no? El ángulo que estaba acá era de 45 grados. Entonces, si este es 45 grados, el que está aquí también vale 45 grados. ¿Sí? Y si este vale 45, eso es una propiedad, chicos, el ángulo del plano inclinado siempre va a saltar a ese huequito. Y si este es 45 grados, entonces esto vale ¿cuánto? Sería 50 raíz de 2 y 50 raíz de 2, ¿no? Porque acá hay 90. Los valores del triángulo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos valores? ¿Alguien sabe? Sería acá y acá raíz de 2. Así que esto sería 50 raíz de 2. Vamos a poner un lápiz. Esto vale 50. Ahí. 50 raíz de 2. ¿Sí? Y esto también vale 50 raíz de 2. Ahora sí, señores. Entonces puedo darme cuenta que ya he encontrado las componentes rectangulares de cima. Pero me dice que la superficie es rugosa y esto está que cae. Si eso es cierto, entonces al ser rugoso aparece una fuerza. ¿Quién es esta fuerza? Debes conocerla. ¿Cómo se llama esta fuerza? Esta fuerza se llama la fuerza de rozamiento. ¿Verdad? Le dije. Esta fuerza se llama la fuerza de rozamiento. Ahí estás. Ahí está. ¿Qué hace la fuerza de rozamiento? Se opone a los movimientos. Pero, mira, ya me doy cuenta que puede equilibrar el sistema. Y si reequilibro el sistema, voy a tener lo siguiente: que lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo. ¿De acuerdo? Ahí estás. Entonces, yo ya tengo lo siguiente: que el rozamiento vale 50 raíz de 2 y que lo que va hacia arriba también, por ejemplo acá, ¿no? Lo que va hacia arriba, en este caso ahí, es igual a lo que viene hacia abajo, o sea, acá, ¿no? Ya puedo darme cuenta que si esto hacia abajo hay 50 raíz de 2, entonces el valor de la normal
que el problema pidió calcular es igual a ¿qué? La normal es igual a 50 raíz de 2. Ahí estás. La normal vale entonces, hemos hecho 50 raíz de 2 Newton. Este es el problemita que ustedes le piden. ¿Cuánto vale la normal por la reacción del plano inclinado? 50 raíz de 2. Tu clave sería la de esto. Problema siguiente. A ver, ¿qué hay en el problema siguiente? Tenemos acá, vamos a ver. Ahí está. Tenemos el problema siguiente. ¿Qué nos dice el problema siguiente? Hallar la tensión que soporta el cable BZ. Si W vale 300 Newton. Muy bien, muchachos. ¿Qué tenemos por acá? A ver. Nos piden calcular cuánto vale el peso de W. No, cuánto vale la tensión del cable BZ. Y nos dan ese diagrama de ahí. Ya sabes que el bloque que está ahí tiene un peso, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que hay que aplicarle el teorema de Lamy a la figura. Está clarito para el Lamy, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Si trazamos una recta, ponemos ahí. Ya tengo el ángulo acá, mira. Ya tengo que este ángulo que está acá, por ejemplo, es de ¿cuánto? Este ángulo que está aquí es de 60 grados. El que está arriba. ¿Para qué quiero ese ángulo? Porque si este es 60 y el de acá es de 90 grados, ya tengo que ese ángulo de ahí es de 150. Si este es 30, el de acá vale 60. ¿Cierto? Y si este vale 60, entonces el ángulo que está acá sería de ¿cuánto? ¿Cuánto vale este ángulo desde aquí hasta acá? Ese ángulo sería, a ver, acá hay 150, ¿sí? Acá hay 150 y este es 60, el ángulo que está aquí vale 150 grados. Ya está, ve, aplicarle el problema al teorema de Lamy. Y voy a decir, hay que sacar esta fuerza hacia el costado. Voy a tener acá, por ejemplo, una fuerza muy grande. Eso, sí, yo creo que sí. Hay una fuerza ahí. Y justo es la tensión que yo quiero. ¿Por qué? Es la fuerza, dice, a ver, es la tensión de BH. La tensión que queremos, ¿no? Justo la tensión desde B hasta C. La tensión de C. Ya está, muchachos. Eso es lo que ando buscando. La otra es el peso. Lo voy a graficar el peso. Este es el peso. ¿Está? Este sería el peso. Voy a poner acá el doble. Este es el doble. Creo que lo da. ¿Cuánto vale el doble? 300 metros. Ahí estás. Muy bien, muchachos. ¿Y qué me falta? La otra, ¿no? ¿Cuál es? La tensión AB. Entonces vamos graficando la última. Y esta es la tensión AB. Que debe ser así más o menos, ¿no? Que pegado ahí. Sumamos ahí. ¿No? Y esta es la tensión de A hasta B. Está, muchachos. La tensión de A B. Yo quiero ese. Así que mi objetivo es BZ. Ángulos. A ver, ¿cuánto vale este ángulo? 90 y 60, que está acá. 90 más 60 es 150 grados. ¿De acuerdo? Subimos ahí. Otro ángulo más. El ángulo que está ahí vale 60 grados. Ahí está. 60 grados. El ángulo que está acá vale ¿cuánto? 150 grados.
Listo, muchachos, hay que aplicarle el teorema de Lamy. ¿Se acuerdan del teorema de Lamy? No. ¿Qué nos dice el teorema de Lamy? Ahora vamos a usar el lápiz para avanzar. Dice que la tensión de BAC, ¿verdad? De BAC es al seno de 60, ahí está el seno de 60, como W, que vale 300, es al seno de 150. Ya está la tensión de BC sobre seno de 60 raíz de 3 sobre 2 es igual a 300, seno de 150 es el seno de 30 y eso equivale a 1/2. Se va a ir ¿quién? Se va a ir el 2. ¿Y qué le queda a usted? Que la tensión de BAC es equivalente a 300 raíz de 3. Ahí está. Muy bien, entonces sería 300 raíz de 3 su respuesta. Problema siguiente. A ver, chicos, el coeficiente de fricción estático entre el bloque y el plano inclinado es de 0,75. ¿Qué valor máximo puede tener, dice θ, sin que el bloque se deslice sobre el plano inclinado? Muy bien, si el plano inclinado entonces no se mueve, es debido a la fuerza de rozamiento, ¿no? Y la fuerza de rozamiento mantiene a ese cuerpo en equilibrio. Este problemita tiene una fórmula directa. Dice que la tangente de θ, a ver, vamos a poner acá, que la tangente de θ es igual al coeficiente de rozamiento. Esta es una fórmula cada vez que observe un cuerpo en un plano inclinado que no es capaz de moverse. Entonces la tangente del ángulo es igual al coeficiente. Si eso es cierto, entonces la tangente de θ va a ser igual a 0,75. 0,75 es lo equivalente a 3 cuartos. ¿Tangente de qué ángulo da 3 cuartos? Θ debe ser 37 grados. Entonces tu respuesta correcta es la de 37 grados. Problema siguiente. ¿Qué nos dice el problemita siguiente? El sistema mostrado se mueve con una velocidad constante y el bloque tiene una masa de 6 kilogramos. Hallar la tensión en la cuerda 1 en newtons y la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. A ver, chicos, clarito está el teorema de Lamy, ¿no? ¿Cierto? Si nosotros estiramos esto, a ver, para la finalidad de dibujar, ahí en la figura, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Si trazamos una recta, más o menos que pase por el origen, ¿de acuerdo? Y hasta ahí, ¿qué te va a llevar eso? A ver, ¿qué te lleva eso? Ya, regrésalo. Oh, déjalo ahí entonces. ¿Qué te va a llevar esto acá? Aquí tengo un ángulo y este ángulo que está acá equivale a ¿cuánto? El ángulo que está aquí, que es este, es de 60 grados, ¿verdad? Si este es 60 grados y el de acá es 90, ya, el ángulo que está ahí es 150. Si este es 60, el ángulo que está acá vale 60, ¿sí? Ya, más o menos ahí. Y el ángulo que está allá sería de 150. Entonces vamos a ver lo siguiente. Tengo esta fuerza y esta fuerza sería T2 con los ángulos. El ángulo que hay, a ver, primero los valores. Este es T1. Le ponemos a este entonces T1. Disculpe. A este que está acá le ponemos T2. Y el que está acá sería el peso. Como la masa es 6, entonces el peso que está acá sería 60 N. Está acá. Ángulos. El ángulo que está aquí es de ¿cuánto? El ángulo que está ahí vale 150 grados. Menos ahí. Está 150 grados. Ahora el ángulo que está acá de 60 grados. Menos ahí, 60 grados. El ángulo que está acá es de 150 grados. Listo, muchachos.
Ahora sí, una vez que tiene los ángulos, ya encontraste todo, porque le vamos a aplicar el teorema de Lamy. ¿Qué nos dice Lamy? Te piden hallar la tensión de la cuerda 1, que sería T1 al seno del ángulo opuesto, o sea, seno de 60, igual a 60 newtons sobre el seno del ángulo opuesto, así que sería el seno de 150. T1, seno de 60, raíz de 3 sobre 2, igual a 60, seno de 150 es 1/2. Se va a ir ¿quién? Hay que eliminar el 2 y el 2 y ya está, ¿no? ¿Cuánto vale T1? Sería 60 raíz de 3. Entonces, mi tensión que le piden a usted, que este 1 vale 60 raíz de 3, debe ser la clave de eso. Problema siguiente. Aquí sí. Dice, se tiene un prisma triangular isósceles sobre el cual se encuentran dos bloques, el de A y el de B. Calcular, a ver, el de A y el de B de pesos de 360 y 480 newtons respectivamente. Calcular la medida del ángulo θ que define la posición de equilibrio si no existe rozamiento en la figura. A ver, muchachos, ¿qué tenemos por aquí? Yo creo que sí, vamos a subir un poco. A ver, vamos a poner por acá estas condiciones para poder ir trabajando. Primero vamos a ver cómo grafico A. Ya. Vamos a trabajar acá, ¿no? Vamos a trabajar un poco acá. Entonces se bloquea. ¿No? Vamos a ponerle un bloquecito A. Paralelo. Ahí, a ver. Este sería. A este le voy a poner el bloqueo. Hay una cuerda que la está jalando, así que esta cuerda debe estar sosteniendo. Voy a ponerle acá su fuerza, sonamos ahí. Si lo gira un poco. Esta es la famosa tensión. ¿De acuerdo? A esta tensión la voy a llamar. Pero A pesa. ¿Cuánto es el peso de A? 360 newtons. Entonces, le ponemos el peso de A. ¿Para dónde va el peso de A? Sabemos que viene hacia abajo. A ver, vamos a poner el peso de A de manera vertical. ¿Estás? Esto que ves aquí se llama el peso. Que por cierto hay que descomponerlo. Y al descomponerlo, voy a trazar yo una vertical y también una horizontal, ¿no? O sea, más o menos ahí y más o menos acá. Ahora sí, ¿qué voy a tener yo ahí? Esta es la vertical y esta es la horizontal. Ya está. ¿Cuánto vale el peso? 360 newton. Y está. A este ángulo que está acá le voy a llamar alfa. Entonces este ángulo de acá le voy a llamar alfa. Vamos a poner ahí. Sería alfa. Por lo tanto, esto sería 360, ¿de acuerdo? 360 coseno de alfa. Y de acá sería 360, ahí está, coseno de alfa. Y alfa es igual a ¿quién? A la suma de 45 más el θ. Empecemos ahora a trabajar con el otro, ¿no? Ahora con B. ¿Qué le voy a poner aquí? A ver. Vamos a graficar acá. Hay una cuerda. La cuerda, chicos, que está aquí, esta cuerda, ¿sí? Esta cuerda que está acá, es la misma que está acá. ¿De acuerdo? Y las dos sostienen, como puedes apreciar ahí en tu gráfico. Así que a tener cuidado. Esta tensión que está aquí está sosteniendo, ¿no?
Pero ese bloque también pesa. ¿Y para dónde va el peso? El peso viene hacia abajo. Así que hay que poner el peso. A ver, ¿estás? El peso viene hacia abajo. ¿Lo dejo así? No. ¿Qué le hago el peso? Déjalo ahí. ¿Cuánto vale ese peso? 480 newton. Pero ¿sabes qué? Hay que volverlo a descomponer. Y el descomponer que vas a tener una vertical. Y una vez que está la vertical, pues hay que trazarla horizontal. Eso ya no sé, ¿no? Ahí está. Ahora completemos esto que está acá, en la sajita, y esto que está acá, en la sajita. Eso. El ángulo que está aquí, este ángulo debe ser una más o menos acá. Y a este ángulo le voy a llamar beta, ¿no? Le vamos a llamar beta. Si ese es beta, aguanta, el de aquí es tita. Y a cambio, ¿por qué cambia? Bueno, por el momento vamos a ponerle de acá el ángulo beta. Si este ángulo es beta, ahora sí. El peso vale, ¿cuánto era el peso? 480 newton. Estamos acá. ¿Qué voy a decir yo de ahí? Que si este es 480, entonces el de acá sería 480 seno de beta. Y el de acá sería 480 coseno de beta. ¿Sí? Ahí estás. Pero esta es la tensión. ¿Y qué voy a decir de los dos casos? En ambos casos la tensión es la misma, es decir, la tensión que está aquí es igual a la tensión que está acá, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Si las tensiones son iguales, yo voy a afirmar lo siguiente, que 360, a ver, 300, vamos a afirmar lo siguiente acá, tiremos el lápiz. 360 seno de alfa es igual a 480 seno de beta. Ojo que el beta es 45 menos el tita, ¿no? De la figura. De acá de la ecuación puedo sacar yo 120ava, me queda 3 seno de alfa, pero alfa es 45 más tita. Y esto es, si le saqué 120 es 4. Y me queda seno de beta. ¿Y cuánto es el seno de beta? 45 menos el tita. Si yo multiplico en aspa, va a quedar seno de 45 más tita sobre seno de 45 menos tita. Pero seno de 45 menos tita es lo mismo que escribas el coseno de 45 más tita, y esa es trigonometría, y este es igual aquí a 4 tercios. Seno sobre coseno le da a usted tangente de 45 más el tita, y esto va a ser igual a 4 tercios. ¿Tangente de qué ángulo da 4 tercios? Entonces lo que está aquí debe ser 53 grados. Si eso es verdad, entonces ¿qué voy a tener yo ahí? ¿Qué voy a tener yo ahí, muchachos? ¿No? ¿Qué voy a tener acá? Si eso es cierto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que 45 más tita, 45 más el tita, más, bueno. ¿Qué está pasando ahora? A ver, vamos a borrar esto, ¿ya? Activa esto, según la ecuación, 45 más el tita vale 53. Eso me lleva a donde, porque el valor de tita es de cuánto. Tita vale 8 grados, ¿sí? Entonces voy a decir que este tita vale
8 grados. Tu respuesta es, ahí, tu respuesta sería 8 grados. Problema siguiente. A ver, chicos. Problema siguiente dice, una barra homogénea uniforme de 600 newton de peso obviamente y 4 metros de largo está articulada en el punto 2. Se mantiene horizontal amarrada a un alambre desde un extremo hacia la pared. Calcula la tensión del alambre en newton y despreciar el peso de ese cable. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Hacer el DCL. Voy a graficarte la barra para poder trabajar mucho mejor. A ver, lo vamos a hacer acá. Sí, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Seguimos ahí. Vamos a graficar acá. A ver, muchachos. Se supone de que esto pesa, ¿no? ¿Dónde vas a ubicar el peso? Ya sabemos que el peso va en el centro. Y si va en el centro, también sabes que debe ir hacia abajo. Este es el peso, ¿no? Andamos en el centro, ubicas el peso. ¿Listo? Aquí en el punto debe haber reacciones. Voy a graficar esa reacción. La reacción no normal es la que bota el cuerpo. Si le bota el cuerpo, debe ir ahí, ¿no? Debe ir acá, ¿no? Ahí está. El detalle es el alambre. Ese alambre que usted ve acá debe sostener hacia arriba. Pero hay que descomponerlo formando un triángulo. Y si lo descompones formando un triángulo, entonces vas a tener lo siguiente. Va a tener usted acá una vertical. ¿Sí? Vamos a poner aquí la vertical. Y una vez que esté la vertical, vamos a trazar la horizontal. ¿De acuerdo? ¿Con qué finalidad? De formar un triángulo, ¿no? Ahí estás. Entonces, ahí más o menos colocamos aquí. Este es el detalle, ¿no? Y la resultante es la tensión de acá. Si el ángulo es de 37, el de aquí es 53. Así que los valores van a ser de la siguiente forma. Si este es 37, el de acá vale 53, esto sería 4K. ¿De acuerdo? Y esto que va acá es de 3 veces K. Además, me dicen de que esta barra tiene un peso de 600 newton. Ahora sí, ahí está. Y además tiene una longitud. ¿Cuánto vale la longitud de la barra? Dice que vale 4 metros. Y si eso es cierto, entonces acá sería ¿cuánto? Acá sería 2 metros, ¿verdad? Ahí más o menos. Y acá sería 2 metros. ¿Sí? Ahora sí, muchachos. Y acá va la reacción, ¿no? Pero la reacción no me interesa. Y eso es lo interesante del tema. Que la que no me interesa, la escoges como punto de giro. ¿Y dónde voy a girar? Justo en el punto 2. ¿Qué voy a decir de ahí? Que vamos a decir que la sumatoria de los momentos en el punto O vale 0. Ahora, si eso es cierto, entonces tenemos que girar. ¿Quién va a girar acá? 600. ¿De qué manera gira 600? Va a girar de sentido horario, y si es horario, esto es negativo. Y la otra que gira es 3K. ¿Y cómo gira 3K? 3K gira de manera horaria, antihoraria, así que esto sería positivo. De fuerza por distancia, así que voy a tener 3 veces K. A ver, vamos a hacerlo con un color que se ve. Vamos a coger la paleta, ¿verdad? Acá sería 3 veces K, la fuerza que es 3K por toda la barra mide 4, menos 600 y la distancia que es su brazo al punto es 2, ¿no? Y todo esto es igual a 0, porque R no lo considero, porque este es el punto de giro, por lo tanto R no hace torque. ¿Qué me queda aquí? 12K es igual a 1200. ¿Cuánto vale K? Puedo mirar que K vale 100. Y si K vale 100, ya está. ¿Por qué? Porque si el K vale 100, yo tengo que la tensión de ese alambre era la resultante del triangulito y la resultante es 5 veces K.
¿sí? Entonces el resultante vale 5K, pero K vale 100, así que la tensión sería ¿de cuánto? La tensión vale 500 Newton. Ahí está, esta tensión vale 500 Newton. Problema siguiente. Vamos. Listo. Ahí. A ver, chicos. Un tablero uniforme de 480 Newton de peso y de 3,6 metros de longitud se encuentra en reposo horizontal sobre dos caballetes. ¿Qué fuerza y Newton, de acuerdo, ejerce el caballete B? A ver, nos piden averiguar cuánto vale la fuerza del caballete B. Hay que dibujar la barra otra vez. A ver, vamos a dibujarla aquí aparte. Yo tengo ahí, a ver, esta es la barra. Ponemos ahí. ¿Ya? Y esta barra que usted va a apreciar acá tiene las siguientes condiciones. Muy bien. A ver. Alguien le sostiene acá. Este que sostiene acá es el caballete. Y el que sostiene acá es el caballete B. ¿Sí? A ver. Este que es acá es el caballete B. Ahora sí, muchachos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Mira. Vea. Esto me va a llamar A. Este lápiz. Este es A. Y el de acá es B. Ahora sí. Me dice que de AB 2,4. Y el otro extremo hay 2,6. A ver, vería acá 2,4 metros. Ponemos ahí. Y ahora sí, 1,2 metros. Entonces yo voy a considerar mi barra solamente desde A, o sea, toda la longitud, como si fuera 3,6 metros. Hasta ahí nomás. ¿Sí? ¿Qué voy a decir de aquí, muchachos? A ver, vamos a hablar de lo siguiente, ¿no? La barra tiene un peso. ¿Dónde va el peso? En el centro. Entonces, grafiquemos el peso. Es el peso debe ir en el centro. Más o menos ahí. Creo que lo dan. ¿Cuánto vale el peso de esta barra? 480 newton. 400 entonces 80 newton. ¿Ya? Pero sostienen dos bancos y esos bancos deben sostener hacia arriba para que eso no se caiga, ¿no? Entonces uno debe sostener hacia arriba, que le llevo aquí, y la otra también debe sostener hacia arriba, ¿no? Y era que va donde en el otro pivote. Ahí está. Estas dos fuerzas son las que sostienen y hacia arriba. ¿Qué le vamos a poner? Una sería la reacción de A, ahí está, y la otra sería la reacción de B. Ojo que como esto está en el centro hay que tener cuidado aquí. Esta distancia, entonces si es 3,6, aquí hay 1,8, ¿verdad? La distancia acá entonces va a ser de 1,8 metros.
metros. Y ya, no, es 3,6. 1,8 y 1,8 por ejemplo. Entonces yo voy a aplicar el torque, que voy a decir que si está en equilibrio, pues la sumatoria de los momentos, la suma de los momentos justo en el punto A es igual a 0. Si yo escogía, automáticamente RA se va, pero voy a buscar los giros. 480 gira de manera horaria, mientras que RB gira de manera antihoraria. Primero cojo el positivo, que voy a decir RB, que es lo que busco, multiplicado por 2,4 es igual al negativo. El negativo vale 480 multiplicado por 1,8. ¿Cuánto le va a dar eso? ¿Cuánto le da eso? Multiplíquelo por 10 y me queda que la reacción en B multiplicado por 24 es igual a 480 multiplicado por 18. ¿Qué le puedo sacar de ahí? 24 a 1. 24 a 1, 24 a 20. ¿Sí? Y si me sale 20, esto sería 300. La reacción de B me va a dar 360 newton, que sería la clave. La clave C. Problema siguiente. A ver qué nos dice el problema siguiente, muchachos. En el diagrama se muestra una barra uniforme, homogénea, horizontal, articulada en O, de 120 newton de peso y sujeta en su extremo una esfera de 100 newton. Calcule la tensión en newton de la línea de soporte, o sea, del cable. ¿No? El problema parecido hemos hecho. Vamos a trabajar acá. A ver. Primero, damos la barra. ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, graficar el peso. El peso de la barra siempre va en el centro. Y si va en el centro, debemos dibujarla ahí, ¿no? Ahí está el peso de la barra. Ya está. En el centro debe ir el peso de esa barra. ¿Lo dan? Sí. La barra articulada en O, 120 newton. Voy a graficar entonces. Aquí sería 120 newton. Muy bien. Ahora sí. Pero esta esfera que está colgando también pesa. ¿Para dónde va el peso? El peso debe venir hacia abajo. ¿Qué le hago? A ver, tenemos que girarlo más o menos acá. Ahora sí. Y aquí va el peso de esa esfera, ¿no? ¿Cuánto dice que vale el peso de la esfera? También lo da. Y ese peso vale 100 newton. Entonces le ponemos ahí el valor de 100, pero está en newton. Muy bien, muchachos. Ahora sí. Y arriba tenemos el cable, ¿no? Pero este cable, como puedes apreciar acá, hay que hacer un corte, ¿no? Y a esta tensión la descomponemos formando el triángulo. Eso indica que debes tener una vertical, más o menos acá, justo ahí, una vertical. Y una vez que está la vertical, pues tenemos que trazar también una horizontal con la finalidad de formar el triángulo. Este que está acá debe ser horizontal, ¿no? Más o menos acá. Ahí estás. Listo, muchachos. Entonces, pero ¿cuánto vale el triangulito? Si ese es 30, aquí voy a tener el valor de K. Este sería K, ¿de acuerdo? Y el que está acá será K raíz de 3, de acuerdo a la posición del ángulo. Ya me di cuenta que el que va a ser torque es K. Desde aquí hasta el centro, nos dice el problema que hay 4 metros. Más acá, 4 metros. Y acá también sería 4 metros. ¿Verdad? Ahí estás. ¿Qué voy a decir ahora entonces? Vamos a aplicar el torque acá. Recuerda que aquí hay una reacción, ¿cierto? Y esa reacción bota el cuerpo. Y que no le hemos graficado y que debe estar aquí. Esta reacción es la que bota al cuerpo, ¿verdad? Pero no interesa. Entonces, gírale ahí. ¿Qué voy a decir? Sumatoria de momentos
sumatoria de los momentos en el punto igual a 0, hay que buscar los giros. Entonces, ¿cómo gira 120? 120 gira horario, así que sería negativo. 100 gira horario, así que sería negativo. El K es el que gira antihorario, así que ese es el positivo. Fuerza por distancia. Como fuerza por distancia, entonces voy a tener K multiplicado por 4. ¿Sí? Menos 120 multiplicado por 4. Menos 100 multiplicado por 4. Y todo esto es igual a 0. ¿Qué voy a tener yo aquí? A ver. Voy a tener que sacarle mitad a todo para tener 2K. Si le saco mitad a todo, sería 2K igual a ¿cuánto? 240 más, ya lo paso al otro lado, si le saco mitad me queda 200. ¿En qué me equivoqué, muchachos? A ver, sería mitad 240, mitad 200 y me queda 440 y no voy a encontrar clave. Creo que se mueve algo. Ya lo veía. Estoy equivocando, chicos, aquí en la distancia de 100. La distancia de 100 no es 4. La distancia de 100 vale 8. ¿Verdad o no? Sí. Ahora ya está. Si le sacamos mitad a todo, entonces le saco mitad me queda 2, le saco mitad me queda 2, le saco mitad y me queda 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería esto? Si le queda 4K, su valor ya no me va a dar, 200, sino sería 400 newton, ¿verdad? ¿Cuánto voy a tener yo ahí? Ahora sí. ¿Quién es 2K? 2K es la tensión, así que la tensión va a ser igual a ¿cuánto? 640 newton, ¿de acuerdo? Entonces el valor de esa tensión, que es 2K, en realidad vale 640 newton. Si los pesos de A y B valen respectivamente 300 y 100 newton, dice calcule la magnitud de la fuerza F paralela al plano inclinado liso. Si la barra ingrávida está en equilibrio, además RQ es igual a 2 veces QP y es igual a 2 veces PO. Muy bien. Primero hay que hallar cuánto valen estas tensiones que están aquí. Nos toca saber cuánto es el valor de esas fuerzas. Y para eso hay que hacer diagramas, ¿no? Vamos a trabajar acá primero. Para trabajar acá primero voy a graficarte. Ahí está. Vamos a graficar a... voy a jalar un bloque de acá para poder trabajar tranquilo. A ver, más o menos ahí. Un bloque hay que girarlo. Más o menos acá. Ahí está. Gíralo. Listo. Ahí está. Ahí está, ¿no? Este es el bloque A. ¿Qué tengo para el bloque A? Hay una cuerda que lo está sosteniendo. ¿Cuánto vale esa cuerda? Eso es lo que voy a averiguar. ¿Cuánto es el valor de esa tensión? Porque la vamos a necesitar. ¿Cuánto sería? A ver, vamos a ver. Pero este bloque nos dice que pesa. ¿Cuánto vale el peso de A? 300 newton. Entonces voy a graficar el peso. El peso de A nos dice problemita 300 newton. Vertical siempre el peso. Ahí está. 300 newton. ¿Qué le voy a hacer a ese peso? Lo voy a descomponer. ¿Sí? Ya sé que este peso vale 300. Muy bien. Y al descomponerlo, ¿qué voy a formar? Sabemos que tenemos que formar un triángulo, ¿no? Voy a tener yo acá, por ejemplo, la vertical. Y una vez que esté la vertical, voy a trazar la horizontal. Y esto yo lo conozco, ¿no? ¿Por qué? Aquí se está lanzando más o menos ahí. Y ahí, ¿no? Dígame, ¿cuánto vale el ángulo que está aquí adentro? Es el mismo del plano inclinado, así que este ángulo sería 30 grados. Y si este ángulo es de 30 grados, entonces el valor que está acá es de ¿cuánto? Este valor sería de 150 y este valor que está acá sería 150 raíz de 3. Muy bien. Ahora sí, ¿para qué he querido estos valores?
Si este vale 150, lo de arriba es igual a lo de abajo, así que esto sería 150. Mira lo que acabamos de encontrar, que para el bloque A, recuerda que este era el bloque A, para el bloque A hay una fuerza que lo jala de 150. La pregunta es, ¿qué le está pasando a B? También lo mismo, ¿no? Si yo trazo acá, al final de dividir, voy a encontrar lo siguiente. También voy a encontrar para B de que hay una barra que lo está sosteniendo, disculpa, una cuerda. Voy a graficar el bloquecito ahora para B. ¿Cómo sería para B? Lo voy a girar. Ahí estás. Ese de B, ya está. Hay una cuerda que lo está jalando o una cuerda que lo está sosteniendo, que en realidad lo que le hace es tensión. ¿Sí? Y esta tensión lo mantiene ahí. Listo, muchachos. ¿Qué le hago a ese bloque? A ese bloque que pesa y su peso vale 100 newton, también hay que descomponerlo. Entonces grafiquemos el peso que está acá. A ver, vamos a graficar el peso. Ambas. Sale mal. A ver, hasta ahí. Creo que es suficiente. Ahí está, el peso vertical. Subimos acá. Ponemos ahí. Usted sabe esto, ¿no? Que hay que hacer el peso. Tenemos que descomponerlo. Y al descomponerlo, que voy a tener yo acá una vertical, más o menos aquí. Sería una vertical. Y también una horizontal. ¿De acuerdo? Ahí nosotros acá. Ahí está. ¿Qué nos dice la teoría? A ver, esto sería la vertical. Y la de acá, pues vamos a tener la horizontal. Muy bien, muchachos. El ángulo que está acá es de 30 grados. Vamos a trasladarlo. Este que está aquí, 30 grados. ¿Sí? Ya está. Ahora, el peso lo dan. ¿Cuánto dice que vale el peso? Ese peso vale 100 newton. Si el peso vale 100 newton, entonces esta componente de acá vale 50. Y el que está acá sería 50 raíz de 3. Ah, pero ya con ese dato acabo de encontrar cuánto vale la tensión o no. ¿Cómo así? Lo que va hacia arriba es igual a lo que viene hacia abajo, así que esta tensión vale 50 newton. Ya está resuelto el problema, porque acabo de encontrar la fuerza con la que jala A y la fuerza con la que jala B a esta barra que la ves acá, ¿no? Hay que dibujar la barra para ver cómo vamos a poner las fuerzas, ¿no? En el siguiente caso, dibujemos la barra. La barra está ahí. Más o menos acá, a ver. Hay que dibujarla con reglita más o menos ahí. Esta es la barra. Ahora sí. Vamos, muchachos. Hay una fuerza que hay que hallar, que le llaman F. Y tú me vas a ayudar, por ejemplo, ahí estás, ahí paralela al plano, está F. Que ya lo acabo de encontrar. No, lo voy a hallar. También está la tensión de B y la tensión de A. Pero estas tensiones están más abajo, así que hay que graficarlas. Primero vamos por la de B. La de B debe estar girando ahí, paralela al plano. Somos aquí. Esta es la de B. Y la última es la de A. Que debe estar más o menos ahí, ¿no? Más o menos ahí. Ahí está. A ver, más o menos ahí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver. Dice el problema que este punto es R. Este punto que está acá es O. Este punto que está acá es B. Y este punto que está acá es Q. No, este es O. Y este punto era Q.
Este es F, que hay que hallarlo. Esta es la tensión de B, que me acaba de dar 50. Ya tengo este valor, vale 50. Y este es el valor de A, que me dio 150. Pero tengo los valores, mira. ¿Por qué? ¿Cuánto vale de R a Q? De R a Q vale 2 veces QP. O sea, o PO. Si PO le pongo X como valor. Si a este le pongo X, este también sería X. Pero este es el doble, así que sería 2X. ¿Qué dice la teoría y la propiedad? Voy a aplicar el torque en el punto O. Así que voy a decir, sumatoria de los momentos en el punto O es igual a 0. ¿Qué voy a tener yo ahí? Vamos primero a girar. ¿Cómo gira 50? De manera anti. 150 de manera anti. Mientras que F gira de manera horaria, o sea que ese es el negativo. ¿Qué voy a decir yo de ahí? Primero, 150. Ahí está. Ponemos valor acá. Cambiándole con azul la paleta, ahí está. Voy a tener yo acá 150 multiplicado por X más 50 multiplicado por 2X, ahí están los positivos, igual a el valor de F multiplicado por 4X. ¿Qué se va de acá? Puedo verme o darme cuenta que puedo eliminar la X, ¿no? Se va la X. ¿Qué más puedo tener de ahí? A ver, sería 150 más 100, te va a quedar 250 igual a 4 veces F. ¿Cuánto vale F? El valor de la fuerza es equivalente a, ¿cuánto? Sería 62,5 newton. Entonces la clave correcta es 62,5 newton. Problema siguiente. A ver, jóvenes, dice, una barra de acero que pesa 1320 newton descansa en un plano horizontal y una cuña en C. En el extremo, dice, en el extremo B cuelga un bloque que pesa 1000 newton y un equilibrista de 800 newton de peso inicia su movimiento desde base. Dice, ¿en qué punto respecto a C la barra quedará en posición horizontal? Te dan el gráfico que usted aprecia bien. Muy bien, primero lo que hay que hacer es hacer caminar al hombre por la barra de tal manera que ésta vaya quedándose de manera horizontal. Eso tenemos que volver a dibujar acá. Yo voy a tener aquí, a ver, voy a modificar a la barra, subimos ahí, a ver, más o menos ahí está, que nos dice el problemilla. A ver, dice que en el extremo de B cuelga un peso, entonces acá hay una fuerza. Vamos a ponerle el punto B. Vamos a ponerle el punto B. He hecho caminar a la persona de tal forma de que esta persona ya se encuentra ahora después de C. Voy a graficar mediante fuerzas cada uno de estos, ¿de acuerdo? Empecemos primero con el peso de la barra. Sabemos que la barra pesa y el peso de esa barra definitivamente tiene que ir en el centro, ¿no? Vertical, debe ir por aquí, ¿no? Este es el peso de la barra. ¿Cuánto pesa la barra? Si me dicen 1320 newton. Así que el peso de esa barra vale 1320 newton. Ya está. También en el extremo B hay un bloque que está colgando, debe haber un peso ahí. Este peso que está acá, hay que girarlo, ahí está. De manera vertical debe haber un peso, ahí está. ¿Cuánto vale ese peso? 1000 newton. Entonces, el peso que está ahí, su valor es de 1000 newton. Vamos a poner acá 1000 newton. Muy bien. Mientras que la persona C debe estar por aquí. Vamos a ubicar el peso de esa persona. Esa persona ya avanzó, su peso debe estar acá ahora. A ver, ahí. Este peso vale, si lo da, ¿cuánto vale el peso de la persona?
800 newton. Verá. Este peso vale 800 newton. Y te piden averiguar a qué distancia hay que ponerlo del punto C, es decir, su menos acá, ¿no? Trabajar ahí. Ahí. ¿No? Vamos a usar esto para hallar esa distancia, ¿no? Su menos acá. Piden hallar cuánto vale X. Muy bien, pero en C debe haber un soporte, en C debe haber una reacción, en C debe estar sosteniendo todo. Por lo tanto, en C debe existir una reacción. A ver, su menos acá. Debe tener esta fuerza. Decía que esta es la reacción que está sosteniendo todo el sistema, ¿no? ¿De acá tengo que borrar? Sí, sí, no ¿Se borró? Estoy graficando. Ah, está. ¿Qué te graficas ahí? Pues no nada. ¿Cuánto te? No. Esto sería X. ¿Ya? Y esta sería la reacción de C. A ver, chicos. Ahora sí. Ya una vez graficadas las fuerzas, puedes darte cuenta entonces que a mí no me interesa la reacción de C. Como no me interesa la reacción de C, ese punto va a ser recogido para aplicarle el torque. Sumatoria de momentos en C igual a 0, ¿no? Como se escogió el punto C, automáticamente se elimina la reacción que hay en C porque no me interesa esa fuerza. Si giramos, este peso de la barra giraría en sentido antihorario, así si es antihorario es positivo. Este 800 giraría de manera horaria. Si es horaria, entonces su giro es negativo. 1000 giraría de manera horaria, así que es negativo. Ya sabemos que el torque es fuerza por distancia. Así que yo lo que voy a tener ahí es 1320, el detalle es su distancia, ¿no? ¿Cuánto de distancia hay de aquí hasta C? Si tú te acuerdas de algo, nosotros habíamos dicho de que el peso de la barra va en el centro. Si todo mide 20 y acá debes tener 10, definitivamente que sí. Para el otro extremo debe haber 5, ¿no? Ya tengo el brazo. Si es 1300, su brazo sería 5. Y este es igual a los negativos. Los negativos serían 800 por el X, que es lo que busco. Su brazo del 800 es X. Y el brazo de 1000 sería la distancia 1000 multiplicado por su brazo, que es de 5, ¿no? Entonces acá por 5. ¿Qué tenemos aquí? Voy a tener 6600 igual a 800x más 5000, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale x? Sería 1600 entre 800, el valor de x vale 2 metros. Entonces, tu respuesta correcta sería la 2 metros.